Hexágono Creación Sonora presenta Resonancia Alternativa, el podcast. ¿Qué onda toda la banda de Resonancia Alternativa, el podcast? Este es un nuevo capítulo y el día de hoy tenemos una invitada que es una compañera activista política y social, una abogada prominente, una servidora pública, pero además una defensora de los derechos de las mujeres. El día de hoy se encuentra con nosotros Madeline Ocadiz. Madeline, muchísimas gracias por estar aquí con toda la banda de la Resonancia Alternativa. No, hombre, mi David, encantada de estar por acá en tu programa. Además que es un programa 100% chintololo, como nosotros. Así es. Y pues, por supuesto, vamos aquí a tener una muy grata conversación seguramente. Oye, pues sabemos de ti que has contribuido al proyecto de la transformación y en esta nueva visión de transformación en donde el reconocimiento del trabajo de las mujeres ha sido un devenir cotidiano, pero ¿cómo es que tú comienzas o cómo empieza tu carrera política o tu paso por el activismo político y social? Pues mira, yo soy de la UNAM, yo soy abogada... Puma, orgullosamente. Es correcto, yo soy abogada de izquierda, sobre todo, y feminista. Entonces, justamente el tema viene desde que yo estaba en la universidad y que me di cuenta que uno ya hasta que está en esos lugares se da cuenta realmente muchas veces de la magnitud. Y me comencé a cuestionarme cosas y a decir, bueno, ¿por qué las mujeres tenemos este rol o debemos de tener este rol o nos ponen en ciertos roles en la sociedad, etcétera? En la escuela me di cuenta también de muchas cosas y justo ahí es donde nace mi tema de militar en la izquierda, de militar por las causas de la izquierda, por las causas de las mujeres, desde luego. Yo soy mamá, entonces justo de igual forma por eso, ¿sabes? O sea, desde la universidad comencé ya a cuestionarme ciertas cosas, ciertas dinámicas sociales, cuál es el lugar de las mujeres, en dónde estamos paradas. Entonces siempre he sido yo desde muy pequeña pues medio revoltosa, ¿sabes? O sea, yo pregunto y cuestiono y digo, ¿y por qué tiene que ser así? ¿No? Más bien, ¿no? Sí, claro. Porque a veces este término revoltoso nos lo dicen como de manera despectiva, ¿no? Pues sí, hay que apropiarnos de los conceptos por eso. Entonces, justo yo comencé a darme cuenta de estas cosas y dije, a ver, ¿qué onda, no? Entonces, desde ahí empieza mi tema ya mucho más con enfoque feminista, un tema de justicia con enfoque feminista, con enfoque de género, que yo siempre lo digo en todos lados. Tomé una maestría también en administración pública y bueno, ya creo que ya me alucinaban los compañeros de la maestría porque yo para todo decía, pues sí, una política pública con enfoque feminista, porque no nos damos cuenta que el tema de género es tan estructural que afecta a todas las esferas de la sociedad. Claro. El tema político, social, económico, cultural, etcétera. Entonces, no nos damos cuenta muchas veces de eso y sobre todo, pues los compas aliados de pronto también no dimensionan el tema porque no son mujeres, ¿no? Entonces, yo que ya lo he estado viviendo, que todo el tiempo es un reto, que tienes que estar luchando en contra de eso, que tienes que estar creciendo en contra de eso, pues no es nada sencillo. Entonces, tenemos muchísimos retos, desde luego que ya hemos avanzado. El tema también de estar en la transformación, pues me ha ayudado a visibilizar muchas cosas y sobre todo a luchar por las causas, como bien lo dices. El estar en la administración pública, desde luego también, porque pues también los compas me preguntaban, ¿no? Madeline, pues tú eres muy de izquierdas, ¿y qué haces en el gobierno? ¿Y qué haces estando militando? Pues por supuesto que las cosas se cambian desde dentro. ¿Qué decías? Yo soy de izquierda, pero de la izquierda reformista. Pues es que las cosas se cambian desde dentro. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo al menos soy de esa idea, parto de esa premisa siempre. Pues está bien ser bien críticos desde afuera y decir, pero entra a transformar desde acá. Claro. Pues eso es súper importante. Pero además lo que nos estás diciendo no es sencillo, ¿no? Porque sí venimos acarreando toda una cultura o todo un rezago cultural por el tema de cuál es la visión hacia las mujeres, ¿no? O hacia el tema del género. De repente todavía escuchamos gente que le dice a su hijo, no chille, ¿no? Parece vieja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces como que esta programación neurolingüística con la que fuimos creciendo, pues en algún momento para ti fue difícil ir dejando detrás todos esos tabúes o toda esa cultura o lo que el mismo movimiento feminista dice, hay que empezar a deconstruirse, ¿no? También. Sí, por supuesto, no ha sido nada sencillo. O sea, el tema, como lo digo, el tema del machismo, el tema del
del sistema patriarcal es tan estructural que desde luego a las mujeres también nos meten ese chip. Claro. Desde chiquititas, no, las niñas se tienen que comportar así. Y las niñas tienen que hacer esto. Y las niñas no sé qué. Entonces, no. O los niños no se pueden poner rosa. O los niños. ¿No? Y luego los hombres tampoco dimensionan cuánto les afectan estas políticas, ¿sabes? Claro. O sea, esta educación, este tema cultural que tenemos en México. Y luego dicen, no, pero si ya no hay machismo, pero si ¿cómo crees? Y como bien lo dices, por supuesto que nos topamos con esto porque no es nada sencillo luchar contra una cultura milenaria de temas patriarcales. Entonces, por supuesto que esto tiene que ser gradual, y desde luego que desde las instituciones ayuda muchísimo. O sea, el tema, por ejemplo, de la paridad en los congresos, etcétera, es una cuestión que ha ayudado bastante a meter en la agenda temas de mujeres. Es decir, el aborto, etcétera, ¿sabes? El aborto en Oaxaca, por ejemplo. Antes no se tocaban esos temas en el Congreso, porque no había mujeres. No había mujeres que pusieran la bandera de esos temas. Entonces, ahora que ya hay más mujeres, estamos tomando espacios de la vida pública, porque en realidad los tomamos. Nosotras hemos conquistado nuestros derechos históricamente, no solo en México, sino en el mundo. Ahí tenemos a Olympe de Gouges en Francia con la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Y qué fue lo que pasó? Bien revolucionaron los franceses hasta que les tocas los cimientos del patriarcado. Y entonces la llevaron a la horca, ¿no? Entonces, históricamente las mujeres hemos tenido, a través de estas olas del feminismo, a través de las marchas, a través de la organización, que luchar para conquistar estos derechos. En México también el tema de las sufragistas, que no fue nada sencillo y que comenzó desde los años 20 y se consolidó hasta los años 50, ¿no? Con Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo, que después de que muere su hermano, a Elvia la amenazan y le dicen, o dejas el cargo, porque ella fue la primera mujer diputada en México, o dejas el cargo, o no, o sea, bajo amenazas ella tuvo que huir de. Pero además, de su históricamente, justamente esa lucha de las mujeres históricamente no había sido reconocida, ¿no? Lo que tú estás diciendo es uno de los casos, digo, hay muchísimos casos. Por ejemplo, cuando nos enseñaban en la escuela la historia de México, solamente había una mujer, ¿no? Que era la corregidora. Uh-huh. Cuando hubo... La corregidora, y que decían que era esposa de, ¿sabes? Exactamente. O sea, todavía como ese mote de, bueno, pero es la esposa de... Sí, es correcto. Y justamente no se daba como esta dimensión. Hoy en México las cosas están cambiando y bueno, en el mundo están cambiando se está cambiando esa visión. Y en México concretamente, por ejemplo, estamos a punto de que exista la primer mujer presidenta de la República, ¿no? Así es. Que va a ser además científica, que va a ser además de izquierda y que va a ser una compañera como Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Cómo se ha avanzado sustantivamente? No solamente en los procesos de igualdad sustantiva, porque bien ya lo decías, hay una paridad de género en los congresos, tenemos a la primer gobernadora del Banco de México, ya hubo en este sexenio 2 mujeres secretarias de gobernación. Entonces, está cambiando este proceso. ¿Tú cómo ves las elecciones en este año? ¿Vamos a tener una primera mujer presidenta? Sí, claro, sin duda. Sin duda, y pues por supuesto que esto es derivado de las luchas de las mujeres históricamente. Y ahora que hemos crecido a grandes pasos en México, y eso es muy importante, y aún faltan cosas por hacer. Desde luego que el hecho de que una mujer llegue a gobernar nuestro país es un paso muy importante, y desde luego que es un paso que va a abrir una coyuntura importante en el devenir histórico, ¿no? Como bien dicen los sociólogos. Entonces, va a abrir una coyuntura muy importante hacia nuevos retos, por supuesto. Porque además tenemos el tema de que las mujeres siguen sin sentirse seguras, claro. Que las mujeres, ¿sí me explico?, en las calles, o sea, seguimos teniendo miedo de salir a las calles en la noche, seguimos teniendo miedo de salir a hacer ejercicio por las mañanas, por temor a ser atacadas. Sigue habiendo una brecha importante salarial en México del 35% todavía, ¿no? O sea, las mujeres ganamos 35% menos que los hombres. Y sea, hacemos más. Sigue muy marcado ese tema. Es correcto. Y además, por ejemplo, el tema también de las horas que dedicamos a las tareas del hogar. O sea, las mujeres seguimos casi duplicando esas horas. Entonces, el hecho de que llegue una mujer a gobernar nuestro país abre una coyuntura muy importante, y sobre todo para poner especial atención en las áreas de oportunidades con los que respectan las mujeres. Y además hay un tema súper importante, que
que tal vez como sociedad no alcanzamos a visibilizar. Y que es el tema de el hecho de que haya políticas públicas con perspectiva de género, de que se gobierne con perspectiva de género, de que avancemos hacia esta parte de acortar la brecha salarial, etcétera, no solo beneficia a las mujeres. Claro. Y eso es algo que a veces no alcanzamos a ver. Es una cuestión transversal. ¿Sabes? O sea, dices, ¿pero cómo? Ay, pues es que las mujeres, es que, ¿no? Tenemos todavía... No, o sea, es un tema de que si tú fortaleces a las mujeres, y sobre todo en el tema de, por ejemplo, el sistema de cuidados, que es también lo que han estado planteando, eso beneficia a toda la sociedad, no solo a las mujeres. Claro. Porque justamente las mujeres somos quienes histórica y culturalmente nos hemos encargado, por ejemplo, de los cuidados de la familia, de los hijos, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores. Oye, ¿cómo es este planteamiento? Porque justamente ahorita que lo traes a colación y que lo estás contando, hemos escuchado, por ejemplo, la propuesta de Clara Brugada para la Ciudad de México, porque bueno, hablar de estos temas en las grandes ciudades, pues es a lo mejor de una política de avanzada, ¿no? Y socialmente, pero también hay comunidades en las que estos temas siguen siendo tabúes, ¿no? Yo recuerdo escuchar compañeras de las comunidades chiapanecas que decían, es que mi comunidad y ese sistema machista y todo ese micromachismo no permite que las mujeres participen en los procesos políticos. Entonces, yo estar aquí inmersa en los procesos políticos, yo soy mal vista, ¿no? Me contaba una compañera de las comunidades chiapanecas. Pero ahorita que hemos estado escuchando, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo de las mujeres con este tema del sistema de cuidados, ¿cómo va a impactar esto no solamente en la política pública, sino en la vida social y en la vida de las mujeres? ¿Cómo consideras tú que va a impactar de manera positiva? No, pues en muchísimos sentidos. En principio por el tema económico, porque no recuerdo bien el dato, pero al parecer es como entre el 17 y 20% del PIB, los cuidados de las mujeres, equivale. Sí, como el 17. Entonces, casi 20%. Entonces nada más. Entonces ahí nomás te digo, ¿no? En el tema económico, allí hay un área de oportunidad importante. Okay. En el tema de la conformación de las familias. Porque, ¿qué es lo que sucede además? Las familias monoparentales, estaba leyendo un dato además abrumador, que el 75% de las familias monoparentales son encabezadas por mujeres y los hombres no se hacen cargo de los gastos de las familias. Entonces, ¿cómo hacemos en un país como el nuestro, en donde además no tienes las condiciones? Pero es para trabajar de así, que las mujeres son cabeza de familia. Que las mujeres son cabeza de familia, entonces no tienen el apoyo del papá. Y además tienen que salir a trabajar, tienen que cuidar a los hijos, tienen que cuidar al adulto mayor, ¿y cómo le hacen, pues? Y todas les preguntan, oye, ¿qué haces? ¿No? Sí. ¿A qué te dedicas? Exacto. Y además yo he escuchado muchas mujeres en el territorio que he estado, que por cierto es un tema que disfruto mucho estar escuchando a la gente en la calle, porque así es realmente como nosotros podemos palpar qué es lo que está sucediendo en las calles. No solamente desde un escritorio, que también por supuesto es importante. No es un tema de no valorar esa parte, sino de complementarla, ¿sabes? Claro. Estamos en el escritorio, por supuesto, porque también tiene que ser así, porque también hay todo un sistema legal y de cuestiones administrativas, pero también lo tienes que complementar con estar afuera. Entonces, yo escucho muchas veces a las mujeres que me dicen, no, yo no trabajo, yo soy ama de casa. ¿Y a poco no trabaja ahí? Trabaja 24/7. Sí, sí, claro. Es como ¿sabes? El tema cultural, entonces, ¿no? Exacto, no lo dimensionamos y las mujeres dicen, no, pues tienes razón. Claro, pues claro que usted trabaja todo el día, pero no más que no le pagan. Claro. Entonces, esto tiene que ir encaminado hacia un sistema integral. No solo de que podamos cubrir a las mujeres tal vez con algún apoyo económico mensual, que es importante, pero no es suficiente, definitivamente, sino que el tema de cómo lo complementamos con la educación de nuestros hijos, con las estancias infantiles, con las oportunidades de las mujeres para terminar sus estudios, para conseguir mejores oportunidades laborales. La cuestión es esa, las oportunidades. Las mujeres no tienen otra alternativa más que, bueno, pues tengo que cuidar a mis hijos, entonces consiguen trabajos precarios o de menor tiempo donde les pagan menos porque tienen que correr a cuidar al hijo, tienen que ir a recogerlo de la escuela y llevarlo y hacer la comida. O no tienen acceso a la educación, ¿no? Porque se embarazan o se salieron de sus tempranas. Escuelas. O se tuvieron que salir. O sea, yo también conozco N casos. Yo, por ejemplo, me embaracé en la universidad y afortunadamente pude terminarla. Sí. Pero conocí muchas chicas que ya no podían hacerlo porque no tenían quien les apoyara, que no tenían quien.
Entonces... En ese sentido va el sistema de cuidados. Es correcto. Okay. En cómo le das acompañamiento también a las mujeres para que puedan tener un tema profesional y realizarse. Y más allá de eso, también tener una independencia económica. Porque el tema de la independencia económica es fundamental, por ejemplo, en las cuestiones de violencia, ¿sabes? Cuando una mujer sufre violencia, lo primero que se tiene que buscar es que tenga independencia económica, porque eso es lo primero que la detiene en no salirse de esos círculos de violencia que tiene con sus parejas. De hecho, eso es una violencia, entonces, ¿no? La dependencia económica es un tipo de violencia, desde luego. ¿no? La violencia. Y de ahí se desencadenan otro tipo de violencias que para qué te cuento. Claro. ¿Sabes? O sea, la violencia física, la violencia psicológica, o sea, temas de manipulación, y porque las tienen ahí, porque no hay... Entonces, el tema de la independencia económica de las mujeres es fundamental para que tú en realidad puedas hablar de que ya estás transitando a un sistema más igualitario, ¿no? O a un sistema con perspectiva de género. El tema de darle oportunidades a las mujeres para que tengan una independencia económica digna, además de todo. Claro. Fíjate que algo... Ahorita que nos contabas o nos hacías todo este planteamiento y nos contabas históricamente este desarrollo, yo leía en la semana un dato a propósito del Día Internacional de la Mujer y de la marcha del 8M. Leía un dato que, por ejemplo, en 1969 se inauguró el metro en la Ciudad de México. Hasta 1980-81 hubo la primer mujer que piloteó un convoy del metro, ¿no? O sea, casi 10 años, 11 años después de que inició operaciones el sistema de transporte colectivo, pues hubo una primera mujer que pudo tener acceso a ese trabajo, ¿no? Porque se pensaba o se creía que ese trabajo solamente lo podían desarrollar hombres. Y así un sinfín de casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la maestra Ifigenia Martínez, que además ella fue la única mujer en su generación en la Facultad de Economía, ¿no? Después fue la primera directora de la Facultad de Economía. Fue la primera mexicana que tuvo un título universitario en Harvard, ¿no? Entonces, creo que ahí sí en México había existido un rezago histórico del reconocimiento, pero además no solamente del reconocimiento, sino de la participación de las mujeres en la vida pública y social, ¿no? Algo que me gustó mucho en el tema de la marcha del 8M, que recientemente la tuvimos aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo el país, pero principalmente en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo, pero principalmente el foco en la Ciudad de México, porque a veces se acusa a las mujeres de ciertas prácticas violentas y no sé qué tanto. Algo que me gustó mucho en esta ocasión, digo, no sé si es por la cuestión electoral, no sé si es por qué situación, pero me gustó mucho ver la integración de la marcha. Había mujeres de todas las clases sociales, había mujeres de todas las características, había compañeras de los colectivos, de las brigadas, pero igual había niñitas. Entonces, está cambiando un poco ese tema, esa visión, ¿no?, de las manifestaciones y se está empoderando a las nuevas generaciones. Pues mira, yo más allá de decir que está cambiando eso, es más bien que todas las mujeres hemos sufrido violencia en algún momento de nuestras vidas, en algún tipo de violencia. ¿Y qué es lo que está pasando también? Pues que las madres de familia ya dicen, yo voy a marchar porque no quiero que mi hija viva lo que yo viví. No quiero, o sea, el 90 y tantos % de las mujeres hemos padecido algún tipo de violencia laboral, física, psicológica, económica, etcétera. Pero yo veía... O algún tipo de discriminación. Yo veía mucha sororidad, ¿no? Ahí. Que también digo, es un término que ahí se ha empezado a manejar, pero además se ha empezado a llevar a la práctica, porque a veces las mujeres son las primeras que hablan más mal de las mujeres o que violentan a otras mujeres, ¿no? Eso se explica fácilmente. O sea, es el sistema patriarcal el que orilla a las mujeres a tener un tema de competencia entre ellas. O sea, no, cuando yo escucho esto de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, o sea, no, ¿sabes? No se explica bajo esa lógica, sino bajo la lógica patriarcal, ¿sabes? De decir, las mujeres tienen que hacer competencia entre ustedes y las mujeres tienen que pelear por esto y las mujeres, como desde luego nos ha costado mucho trabajo llegar, y mucho más trabajo que a los hombres, llegar a los espacios de representación, a los espacios de toma de decisiones, etcétera,
pues el mismo sistema nos orilla a esas cosas, pero por supuesto que no es un tema de las mujeres. ¿Cómo O no es un tema de que nosotras auspiciemos esos temas de competencia, por supuesto que no. Ok. No, pero digo, lo traigo a colación porque sí se ve, a veces se ve marcado, digo, no sé si por el mismo sistema, como tú ya bien lo estás mencionando, pero sí hay una presión social, ¿no? Discursivamente en ese sentido. Y creo que en ese aspecto nos falta mucha sensibilización, nos hace falta mucha educación, porque sobre todo hay mucho desconocimiento de lo que representa y lo que significa la lucha de las mujeres y lo que representa el feminismo. Por ejemplo, vuelvo al tema del 8 de marzo. Hace unos días veíamos que hay hombres que felicitan a las mujeres el 8 de marzo, ¿no? Dicen, oye, feliz Día de la Mujer, ¿no? Cuando sabemos que esta visibilización y este proceso de lucha y este día es de conmemoración, ¿no? No es de felicitación. Y justamente tiene que, desafortunadamente, esa visibilización vino de un proceso de violencia hacia las mujeres, ¿no? Sabemos el incendio de la fábrica, las mujeres que murieron en Nueva York, las protestas y todo esto, pero creo que sí hace mucha falta más información y concientización, ¿no? Así es, y eso también tiene que ser desde el sistema de educación pública, porque como bien tú lo dices, soslayan a las mujeres, las invisibilizan de la historia. Entonces, justo es sensibilizar y justo es otra vez darles enfoque patriarcal. O sea, que muchas veces no saben y dicen, el patriarcado no sé qué. O sea, por supuesto que está ahí. Claro, sí. En entonces, esta parte de venir a decir felicidades porque las mujeres son la más bella creación del mundo y entonces, ¿sabes? Es romantizar esa parte y pues desde luego que no. Nosotras estamos, nos seguimos organizando, seguimos luchando porque además el feminismo, y esto es súper importante, el feminismo no es, las mujeres no queremos ser como los hombres. No. El feminismo no se trata de eso. Se dice, ¿no? Así es. Es que no, el feminismo no es querer ser como los hombres, no es querer tener los mismos derechos, porque también están oprimidos los hombres. O sea, históricamente, muchachos, en el tema o sea, los obreros, etcétera. Claro, sí. Pues por supuesto que también sufren por un sistema capitalista. Entonces las mujeres, el feminismo, la finalidad del feminismo no es esa, ¿no? La finalidad del feminismo es ir obteniendo, desde luego, nosotras, ir conquistando nuestros derechos y tener nuestras libertades, ¿sabes? Además del tema que dicen, es que salen a pedir las cosas violentamente a las marchas. A ver, en primera no tengo ni por qué pedírtelo. Bueno, son, ¿sabes? O los sea, derechos no en primera no te lo tengo por qué pedir. Claro. O sea, no tengo por qué pedirte que me respetes, no tengo por qué pedirte que respetes mis decisiones, no tengo por qué pedirte que no te metas con mi cuerpo, ¿sabes? O sea, no lo tenemos por qué pedir, pero hacen que nosotros, o sea, el mismo sistema, desde luego, que nos lleva a unirnos en estas causas, las causas de los feminismos, porque desde luego que los feminismos se viven de maneras distintas, como bien lo dijiste hace un momento, sí, que había mujeres también, de todas las clases sociales, de todas las etnias, mujeres indígenas, porque desde luego que una mujer indígena que vive en la sierra de Oaxaca no tiene los mismos derechos que tenemos nosotras aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Sí los tiene, pero a veces no sabe, ¿no? Porque al final... O no los puede ejercer. O sea, si vive ella en una comunidad en donde no tiene acceso a la educación, en donde no tiene acceso al agua, en donde no tiene acceso a los principales servicios, en donde sus papás está obligada a matrimonios forzados, pues, fíjate tiene una visión de vivir sus feminismos, de vivir sus posturas, porque justo el tema del feminismo, que es una forma de pensar individualmente y de luchar colectivamente, claro, ¿no? Como le decía, no recuerdo si era Simone de Beauvoir, no recuerdo quién era, pero es justo eso es el feminismo, ¿sabes? Esos son los feminismos, porque las mujeres tenemos distintas condiciones de vida por la desigualdad económica, por los modelos económicos, etcétera. Pero qué chido que se está avanzando en este tema, ¿no? Incluso qué bueno que se está informando a las nuevas generaciones y qué bueno que se está permitiendo que las nuevas generaciones, las niñas pequeñitas, puedan vivir estos procesos también de lucha, claro, pero de conciencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que platicamos de este tema de las comunidades, de las compañeras que viven en la Sierra de Oaxaca, en Chiapas, una frase desgarradora que yo escuchaba cuando militaba en el zapatismo
de las comandantas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional decían, nosotros vivimos 3 tipos de discriminación. La primera, por ser mujer. La segunda, por ser pobre. Y la tercera, por ser indígena. Eso está duro, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es abrumador. Y qué bueno que se esté avanzando en estos temas, porque incluso en esas comunidades, una vez a mí me tocó estar documentando una masacre. Posterior a una masacre me tocó ir a hacer levantamiento y documentar este proceso, y el líder de la comunidad me decía, tú no vas a poder hablar con las viudas. Y yo, ¿por qué no? Pues porque en el momento que ellas se convierten en viudas, no tienen un hombre que hable por ellas, se quedan sin voz. No, o sea, eso sí está fuerte, ¿no? Desde luego. O sea, lo primero y creo que lo principal que las mujeres tenemos, sobre todo en este tema de sororidad y de organización y de lucha, lo primero es la voz, ¿sabes? Cómo recobrar eso, cómo salir a decir, cómo hacerlo desde los espacios en donde estemos. El tema de apropiarnos de nuestros discursos, el tema de salir a decir que no estamos de acuerdo con alguna cosa, el tema de tener una postura crítica frente a lo que quieras, frente a las problemáticas que quieras, el tema de problematizar incluso también las condiciones en las que vivimos las mujeres, etcétera. Entonces justo es esa parte. ¿Cómo sí nos discriminan por ser mujeres, por ser pobres, por ser, ¿no? Claro. Además, las mujeres racializadas también, por ejemplo. O sea, este tema es infinito. ¿Sabes? Además estamos hablando en pleno 2024. En pleno 2024, por supuesto. Que estamos a punto, como ya bien lo decíamos, de tener a una mujer presidenta. Yo creo que también esto tiene que ayudar a que las condiciones sociales, políticas y económicas de todas las mujeres cambien, ¿no? Sí o sí. Y aquí hay otro tema, por ejemplo, la masculinización del poder, ¿sabes? O sea, porque no necesariamente el hecho, digo, en este caso yo estoy convencida de que la transformación y que la mujer científica llegue a gobernar nuestro país y que lo va a hacer con esa perspectiva, desde luego. Sí. Y sin embargo hay otro tema que es justo la masculinización del poder. Es decir, que una mujer que esté en un espacio de poder o de toma de decisiones no te garantiza necesariamente que va a tener un enfoque de género. Y esto es desde luego por el tema estructural. Nos han enseñado... Eso está interesante, ¿no? Sí, por supuesto, nos han enseñado. Tú busca en Google y en donde quieras el tema, la palabra poder. Busca poder y te va a salir un hombre blanco, un hombre con estatus socioeconómico alto, ¿sabes? Pero pues, así es. El hombre blanco, el hombre con estatus, el hombre... Y entonces todavía en nuestras cabezas tenemos insertado ese chip de cómo tiene que ser el poder, o el ejercicio del poder. De los estereotipos del poder también, ¿no? Es correcto. Semiología entonces, del poder. Sí. O sea, yo leía un libro de mujeres y poder justamente. Entonces hay una foto muy emblemática que ponen ahí de Angela Merkel y Hillary Clinton, sí, saludándose, enfundadas en su traje muy masculino, ejerciendo el poder. O sea, como una... ¿Sabes? Un traje negro, con un pantalón así bien masculinizado. Una semiótica fálica. Entonces es súper importante, por supuesto, y es una grande conquista de estas mujeres que han llegado a estos espacios de poder. Solamente que es cómo le quitamos ahora el tema de la masculinización del mismo y nos apropiamos nosotras de nuestros ejercicios de poder, ¿sabes? Los ejercicios de poder no tienen que ser masculinos necesariamente. Entonces, ¿cómo nosotras hacemos a un lado y reinventamos esta realidad, ¿sabes? O sea, la palabra de construir justamente es eso. No es como con lo que tienes lo vuelves a... No, te olvidas de todo eso y vuelves a plantear un esquema nuevo de comunicación. Sí, es una demolición, no es una deconstrucción. Es correcto. O sea, ya no agarras esas prácticas, sino totalmente oral, ¿sabes? Que es lo difícil, ¿no? Porque estamos arraigados, es una cuestión sociocultural, es una cuestión de programación neurolingüística, es de símbolo, de signo, ¿no? Así y entonces es de repente deshacerte de todos los tabús. Yo todavía me acuerdo, a mí me gustaban mucho los colores vivos y todavía me gusta vestirme de rosa y cosas así. Y todavía... Te decían. Sí, o sea, todavía hace 10, 15 años te decían, no manches, bueno...
Sí. Frases como que no convenientes a traer aquí, pero ya se han de imaginar, sí, ¿no? O sea, ese es de esto o ese es del otro, ¿no? O solo las mujeres van de rosa. Pero también hay un cliché ahí social con lo que nos van encasillando, ¿no? El azul va a ser niño. O sea, desde antes de nacer ya estás predestinado a que el color sea es para parte niños de y tu para... esencia, Por eso es esta cuestión de género, ¿sabes? Simone de Beauvoir decía muy bien, no se nace mujer, se llega a serlo. Porque justo son estos estereotipos de género que te hacen ser mujer, o que te hacen ser hombre, o que te hacen ser... Que ahora, desde luego, ya existen las mujeres trans, nosotros mujeres cis, etcétera. Pero sí, o sea, socialmente está súper arraigado ese tema de los estereotipos de género. Tiene que ser niña, los juguetes de niña. Yo recuerdo que... Bueno, yo sí jugaba a las muñecas, la verdad. Sí, lo confieso. O sea... Y qué bueno. Sí, claro. Está chido que tú eras deconstruido desde chiquito. Pues más bien es que tenía muchas primas y una hermana. Y yo quería formar parte de su mundo. No quiero decir la marca, la muñeca de plástico, pero quería formar parte de eso y jugar con ellas, ¿no? Sí, y nos enfrentamos luego a esta realidad, ¿no? Que te dicen, no, ¿cómo crees que vas a jugar con esto? O sea, yo recuerdo una vez a mi hijo que lo llevé a la feria y le decían, juguete de niño o de niña, ¿no? Una guitarrita, rosa o azul, de niño o de niña. Y mi hijo dijo, oye, pues yo la quiero rosa y el rosa es solo un color, ¿no? Y entonces, o sea... Pero está bien que fuera una guitarrita para que fuera chiquito, rockero, ¿no? Desde Sí, o sea, y en nosotras como mamás y papás, pues está el tema de esa responsabilidad de cómo sí a nuestros hijos y a nuestras hijas, de estas nuevas generaciones, les vamos transmitiendo esa parte, ¿no? De estos nuevos enfoques de género, de respeto, por supuesto, ante todo, ¿sabes? Entonces, pues sí, es súper importante y es un tema que nos da pues, para mucho. Sí, oye, está muy interesante porque incluso en nuestro país creo que también hace falta, por ejemplo, legislar con enfoques de género, pero además que los procesos de justicia sean con enfoques de género también, ¿no? Porque hoy estamos viendo, por ejemplo, la revictimización o de repente algunas argucias legales porque justamente no se está pues llevando la justicia con una... No, de ninguna manera se está llevando la justicia. Y eso es un área de oportunidad importantísima. O sea, las mujeres no nada más no son juzgadas con perspectiva de género, sino que sufren esa discriminación. Exacto, no se por ser juzga mujeres, con ¿sabes? O sea, género. además de que no se juzgue, les perjudica más. O sea, las sentencias son más duras para las mujeres que para los hombres. No, por ejemplo, por el mismo delito. Este tema de, por ejemplo, revictimizarlas y no juzgar con perspectiva de género y que además las instituciones no están preparadas para eso, nos lleva a casos lamentables que, por ejemplo, las sentencias son exceso de legítima defensa, ¿no? Por ejemplo. Y hay mujeres encarceladas injustamente porque su único delito fue defenderse de un agresor. Uh-huh. Y les achacan exceso de legítima defensa, ¿no? Y eso, pues, creo que... por delitos contra la salud. Es abrumador el número de mujeres que están en los centros de reclusión por delitos contra la salud. Cuando además, todas, así, creo que yo de las 10 que conocí, yo estuve en un colectivo de mujeres de la UNAM que se llama Mujeres en Espiral, entonces veíamos casos muy concretos. ¿Pero era colectivo o era colectiva? Bueno, colectiva. Bueno, no sé, es que también estamos aprendiendo de estos términos, ¿no? Ahí la producción también me hizo... una colectiva. Me está diciendo que sí, era colectiva. Sí, en una colectiva de mujeres. Y entonces veíamos justamente que todas las mujeres que estaban condenadas por delitos contra la salud habían sido manipuladas por sus parejas, ¿sabes? Las que las mandaban, no, es que mira, te vas a llevar este paquete. Eso ya es violencia. Y te vas a llevar, y pues claro, y por la posición en la que ellas estaban. Y entonces, ¿a quién se llevaban? A ellas. Estaban en el último eslabón de la cadena en el crimen organizado, en el tema de, o sea... Y entonces eso también desde luego que se tiene que priorizar, porque sí, además claro, eran mujeres que no tenían familia que les ayudara, que tenían hijos pequeños, ¿sabes? Entonces, por prostitución también, había mujeres por temas de prostitución, y que además eran torturadas para que firmaran las declaraciones, eran violentadas por los policías. Sí, las declaraciones eran tomadas bajo tortura, ¿no? Es correcto. O sea, es toda una serie de
de cosas que sufren las mujeres ahí, que padecen las mujeres, y sobre todo en el sistema judicial, ¿sabes? Y también, desde luego, desde un tema de impartición de justicia, así, digamos, hacia afuera, ¿no? De las mujeres a las que se les cometen, contra quienes cometen algún delito, Sí. de feminicidio, llámese la violencia que sea. Y por el otro lado, las mujeres que llegan a cometer algún delito, no se cuestionan las razones por las que lo hicieron, sino, pues lo cometiste y vas para adentro. Y entonces el esquema, además de que traen los jueces y las juezas, es así, pues sí, pues como las mujeres tienen que... Hubo una sentencia bien abrumadora que el juez literal puso en las sentencias, y se le dan tantos años a esta persona porque las mujeres son quienes tienen el rol de los cuidados de la familia y de los menores, y ella no se encontraba en ese momento ejerciendo ese rol. Sí, el clásico Entonces, dime si no es ¿por qué abrumador? fuiste a su casa, no? Entonces ¿Por qué dime te si subiste no a es su coche? abrumador. O sea, Sí, claro. entonces falta muchísimo por hacer, desde luego, en nuestro país, en el mundo, y estos temas culturales los vamos a ir cambiando poco a poco, pero desde las instituciones, desde luego que sí tenemos un compromiso muy importante y muchísimas áreas de oportunidad que podemos empujar desde ahí. Hay incluso un protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia, que también el tema de las ministras es bien interesante, porque Sí. tuvieron que pasar 100 años para que hubiera una mujer ministra de la Corte. Una presidenta, ¿no? Y una ministra. Una ministra. O sea, 100 años después de la existencia de la Corte, o más de 100 años después, hubo una mujer ministra. Entonces, hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero no es vinculante con el Poder Judicial. Es decir, lo utilizan quienes quieren, y si quieren no es obligatorio utilizarlo, ¿no? Entonces, sí pienso que hay un área de oportunidad muy importante en todos los poderes. Hay que deconstruir Desde también dentro, a las instituciones. en las instituciones, ¿no? En todas las instituciones. Las instituciones del Estado se tienen que deconstruir. Es lo que planteas acá, ¿no? Sí. O sea, se tienen que tener, más allá de construcción, se tienen que tener procesos al interior que en verdad obliguen a las instituciones Capacitación, a que... sensibilización, ¿no? Así es, porque no es sencillo, desde luego, pero es un compromiso que se tiene que asumir desde las instituciones públicas. Oye, pues qué interesante, de verdad que ha sido una charla muy enriquecedora contigo, que nos contaras de este tema tan importante para la sociedad, tan importante para todos los sectores de la población, pero muy importante para las mujeres, muy importante para la gente que nos ve, que a veces desconoce todos estos procesos. Y bueno, ahí van a estar saliendo también tus redes sociales para que te sigan, Sí, para que síganme. para que también te puedan hacer preguntas, ¿no? La gente sobre estos temas. Y bueno, seguramente va a haber otra oportunidad que nos vuelvas a visitar, que nos sigas contando estos temas, pero un mensaje final que quieras decirle a toda la banda que nos ve a través de este podcast. Pues que muchísimas gracias a David por la invitación, que sigan viendo el podcast, que está buenazo, te tratan temas chidos y de interés público. Y pues vamos a deconstruirnos todas, todos y todes. Muchas gracias. Madeline, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Resonancia Alternativa, el podcast, y seguramente estarás muy pronto nuevamente aquí con todas, todos y todes nosotros. Bueno, pues Claro muchísimas gracias. Este fue un capítulo más de Resonancia Alternativa. Saludos.